Hola, buenas. Vamos a ver si os explico el funcionamiento de la nueva ventana de ciclos que estará disponible en breve para todos los que ya tienen Zodiac y en un futuro pues para los que lo adquieran. Y a la vez voy a explicaros el ciclo Saturno-Plutón, lo vais a ver muy claro a través de esta ventana y vais a ver lo genial que es, a la vez de lo simple que es. Y vamos a explicar también algunos otros ciclos y ver la potencia que podemos tener mediante esta ventana para comprender cómo funcionan, ¿no? Bueno, vamos a ver, primero una descripción de la ventana. La ventana, yo creo que en los gráficos que he ido poniendo en los últimos meses no ha sido comprendida. Y es muy sencilla, mirar. Hay un eje Y en el cual solamente medimos la distancia angular entre dos planetas. Puede ser entre tránsitos y natal, entre tránsitos con tránsitos, que es astrología mundial, entre tránsitos y progresiones, entre progresiones y natal, puede ser cualquier combinación. Pero en realidad lo único que tenemos en el eje Y es simplemente la distancia angular entre dos planetas o varios. También tenemos la posibilidad de hacerlo entre varios. Y en el eje X tenemos una línea de tiempo. Lo mejor para explicarlo es un ejemplo. Vamos a poner mundial y vamos a poner el ciclo Saturno-Plutón y vamos a decir calcule. Entonces el programa al calcular nos está creando una curva. ¿Esta curva qué es? Simplemente es eso, vamos a ver. El eje de las X, cada píxel, cada punto del monitor es una fecha, con un intervalo definido que se define donde ahora estoy marcando con el ratón, y la distancia angular entre Saturno y Plutón en este ejemplo nos la va a decir exactamente este sector de aquí, pero la tenemos muy clara en la curva. O sea, cuando están aquí, la curva toca la línea horizontal de los 0 grados. Cuando están aquí, la línea curva o toca la línea horizontal de los 90 grados, y cuando están aquí toca la línea horizontal de los 180 grados. O sea, podemos ver rápidamente cuando están en oposición, cuando están en cuadratura, cuando volverán a estar en conjunción, etcétera. Esto es lo que nos permite la ventana de ciclos. Entonces ahora nos vamos a dedicar un poco a examinar el ciclo Saturno y Plutón. Vamos a poner 10 como fecha de inicio y le vamos a decir que calcule. Nos va a crear una curva en el cual a 47 días de intervalo, pues más o menos vamos a tener 100 años en el gráfico. Podemos ver el aspecto en 100 años. Vamos a ver, ¿por qué yo comento que Saturno y Plutón son muy precisos? Por esta sencilla razón. Cada vez que están a 0 grados, 90 grados o 180 grados, tenemos todas las crisis mundiales y las grandes recesiones y las grandes guerras. Sin embargo, curiosamente, cuando están a 120 grados, que la astrología tradicional comentaba siempre que es un aspecto armónico, una relación angular armónica, tenemos los momentos de expansión económica sin grandes guerras. Y esto en el siglo XX lo podemos verificar muy exactamente, pero es que aún encima, si nos vamos al pasado, nos lo vamos a encontrar en cantidad de momentos, en las dos revoluciones americanas, en la peste negra en el siglo XII, nos lo vamos a encontrar, bueno, no, perdón, en el siglo XIV, nos lo vamos a encontrar en cantidad de procesos, cuando Nerón incendió Roma, etcétera. Entonces no puede ser posible tanta casualidad, porque los planetas no se barajan, o sea, no están al azar en un sitio y tienen un ángulo entre ellos vistos desde la Tierra. O sea, es demasiado preciso. En el siglo XX, en el ciclo Saturno y Plutón, pues lo tenemos muy claro. Aquí, 1914, estalla la Primera Guerra Mundial. Aquí, 1922. Bueno, este momento es un poco especial. Incluso ahora veréis, voy a darle un doble clic y vamos a ver el gráfico de ese momento. ¿Veis? Vamos a seleccionar los planetas lentos. Vamos a poner aspectos solamente entre ellos. Y vamos a hacerlo en animación. Y entonces nos vamos a ir, por ejemplo, unos días más para atrás. Bueno, tiene que ser más para adelante, para que veamos el exacto que hubo en octubre de 1922. Hay un momento muy clave que denota, aquí está. ¿Veis? Es una relación muy armónica que hubo en 1922 que de alguna manera suavizó el efecto de Saturno y Plutón. O sea, no solamente existe Saturno y Plutón en el cielo, hay muchos más planetas. Y en el caso de 1922 parece ser que ciertas combinaciones que había del Plutón trígono Urano, Plutón trígono Júpiter, Júpiter trígono Urano, suavizaron mucho el momento y no fue un gran momento de crisis. Volvemos a la ventana de ciclos, volvemos a poner mundial, Saturno y Plutón, y vamos a escoger 1910, 1970, 1910, aquí estamos.
y le vamos a decir que calcule. Volvemos otra vez al gráfico que teníamos antes. Entonces vamos a ver, en 1930-31 tenemos la oposición, ¿veis? La curva toca la línea de los 180 grados y también tenemos la gran recesión. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. En 1947 el Imperio Británico se desmembrena, o se destruye, o sea, se separa en un montón de países, o sea, se separa Afganistán, está la revolución de la India. O sea, la India también se hace independiente, la revolución china, se crea el Estado de Israel, los juicios de Nuremberg, hay una fuerte crisis económica en 1947 y 48. O sea, es otra conjunción, entre Saturno y Plutón fuerte. El siguiente momento que vemos crítico, según el gráfico de la relación angular entre ellos, es los 90 grados, y está en 1955-56, que fue la crisis económica de Suez, que no es muy recordada, pero si vais a internet vais a ver que está reconocida como una crisis económica, una recesión fuerte que hubo a nivel mundial. El siguiente momento es 1965-66, plena Guerra Fría, Israel, guerra de los 6 días, y estalla la guerra de Vietnam. Es otro momento crítico. El siguiente momento crítico que vemos lo tenemos en 1973. ¿Qué pasó en 1973? La crisis del petróleo. El siguiente, en 1982-83, que tenemos la caída de las monedas latinoamericanas, fue una crisis económica también bastante suave. Incluso si viéramos el gráfico también veríais que hay razones para que fuera suave. O sea, hay otros aspectos planetarios, otras relaciones planetarias bastante armónicas que suavizaron mucho el proceso. Luego, si nos vamos a la siguiente, tenemos el 93-94, con la guerra de los Balcanes y la última gran recesión económica que hubo en el siglo XX. Y la siguiente ha sido en el 2001-2003, en el cual está más claro que el agua, ¿no? Los atentados del 2001, la guerra de Afganistán, luego la guerra de Irak, etcétera. Vamos a ver en detalle que esto... Bueno, ha habido veréis un cambio, porque he tenido que parar el vídeo y ahora vuelvo a grabarlo. Le digo calcular, nos habíamos quedado en la oposición última de Saturno y Plutón, que la vamos a ver en detalle, la de los atentados del 2001-2003. La tenemos aquí, la ampliamos, y ahora vamos a verla muy precisamente, o sea, lo precisa que ha sido. Entonces tenemos, si os fijáis, aquí en agosto del 2001, a principios, la línea roja del ciclo toca la línea horizontal de los 180 grados, quiere decir que estaban a 180 grados en ese momento. 180 grados es muy simple, cuando hay luna llena, el Sol está a 180 grados de la Luna, por eso están en lugares opuestos. Pues esto es lo mismo, pero aplicado a Saturno y Plutón en el cielo, ¿no? O sea, es muy preciso, o sea, no hay ningún misterio, son fórmulas matemáticas las que calculan la posición, y es así, simplemente, ¿no? Entonces la oposición entre Saturno y Plutón, la primera fue en agosto del 2001, luego permanecen casi en los 180 grados, si os fijáis, se separan muy poco. Si os fijáis aquí, donde señalo con el ratón, veréis que en este periodo 177, 178, están casi en oposición durante todo el periodo que va entre los atentados del 11 de septiembre y la guerra de Afganistán. Luego, si hacéis un poquito de memoria, veréis como alrededor del invierno la cosa se relaja bastante, pasa a ser un poco monótona, sigue la guerra de Afganistán, pero de alguna manera sigue muy estable y se relaja un poco la tensión. Pero a mediados de primavera empieza a aumentar, sobre todo en Palestina. Luego, si os fijáis, cuando llega el verano, se va relajando todo, llega septiembre, está muy relajado, y a partir de octubre, noviembre, empieza la tensión de la guerra de Irak. Empieza Estados Unidos a ejercer presión. La tensión va subiendo, y llega hasta finales de febrero, y casi todo marzo, que permanecen estables Saturno y Plutón, hasta el 21 aproximadamente. Si os fijáis aquí arriba, vamos a poner un poco más en detalle, vamos a hacer que empiece con 1, que cada píxel sea un día, y vamos a retrasar para atrás. Vamos a tener que retrasar más. Vamos a empezar aquí así, ahora. Bueno, nos interesa un poquito más. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Aquí vemos el momento de la crisis de Irak muy exacto, ¿no? Si veis, casi desde febrero permanecen estables Saturno y Plutón hasta finales de marzo, hasta que estalla casi la guerra de Irak en sí, que estalla sobre el 18-19 de marzo. Y luego ya empieza a decaer la tensión. Y en finales de junio aproximadamente podríamos decir que la crisis de los atentados del 11 de septiembre ha pasado. O sea, ahora tenemos coletazos, pero el proceso ha sido entre agosto del 2001 y junio del 2003, si os fijáis.
para que veáis la precisión que tiene la influencia planetaria, o al menos aparentemente parece ser así. O sea, yo no digo que la gente crea en la astrología por ello, pero es demasiado casual que existan tantas coincidencias, ¿no? Ahora vamos a examinar otros momentos de Saturno y Plutón en el pasado, en la historia. Voy a cortar este vídeo y inicio uno de nuevo. Un segundo. Bueno, nos quedamos aquí. Ahora inicio otro vídeo que luego los mezclo todos, los junto todos y lo tenéis todo en un continuo, ¿no? Me he hecho una pequeña chuletita para este vídeo, de momentos históricos. Tenemos en el 64 el incendio de Roma por Nerón, en el año 64. Si os fijáis, es una oposición Saturno y Plutón. ¿Veis? Estamos en una posición Saturno y Plutón. Vamos a buscar otro momento. Los visigodos en el 410 invaden Roma, una de las invasiones de los bárbaros más importantes. Ampliamos y ya vais a ver cómo en el 410 estamos en plena conjunción Saturno y Plutón. Vamos a buscar otro momento. En el 451 Atila es derrotado al final. Entonces vamos a ampliar. Año 451. Tenemos que la curva entre Saturno y Plutón está en la línea de los 90 grados, o sea, estaban a 90 grados en el cielo. Vamos a buscar otro momento. La caída del Imperio Romano se produce en el 476. No es algo muy definido, pero todos los historiadores la datan en esa fecha. Ampliamos y podemos ver cómo en el 476 estamos otra vez en plena conjunción Saturno y Plutón. Vamos a otro momento. Nace el Islam en el 622. Este momento es interesante, el 622 es interesante. Vamos a ampliar, pero vamos a ver aquí una faceta más detallada. O sea, no solamente está el ciclo Saturno y Plutón, es un ciclo tremendamente fuerte y potente. En astrología tradicional son maléficos, o sea, Plutón es el dios de la muerte y Saturno el dios de la realidad y las dificultades, ¿no? Entonces, cuando se unen los dos, están reconocidos como planetas kármicos. Lo que pasa es que yo no quiero meter mucho la metafísica de la astrología en estos vídeos, ¿no? Porque lo que pretendo es que las personas que no creen en la astrología y desde luego para nada en la metafísica de la astrología vean que a pesar de ello hay una serie de coincidencias demasiado casuales, o sea que algo puede ser que influyan, ¿eh? No se trata de que crean en la parte metafísica ni que crean en toda la astrología, sino reconocer que es demasiada casualidad. Todos los momentos conflictivos en la historia casi nos vamos a encontrar con Saturno y Plutón en cuadratura, en conjunción o en oposición, o sea, a 0, 90 o 180 grados. No puede ser tanta casualidad. En el caso del nacimiento del Islam hay un proceso muy interesante, que es que a la vez estaba Urano y Neptuno en conjunción. Si incluimos el ciclo de Urano y Neptuno, porque el programa nos permite, esta ventana de ciclos nos permite ver varios ciclos a la vez, si queremos, vemos cómo a la vez estaban en conjunción Urano y Neptuno. Una conjunción muy precisa, si os fijáis, cuando nace el Islam. A la vez que había un proceso Saturno y Plutón, también estaba en todo un proceso de Urano y Neptuno. Es muy importante esto porque luego vamos a ver un detalle más de este asunto. Bueno, entonces vamos a volver para atrás. Y vamos a volver otra vez para atrás. Bueno, en realidad no era necesario el volver para atrás, pero bueno, vamos a seguir con el siguiente momento. Bueno, vamos a continuar con el siguiente momento, que tengo así puesto aquí en esta chuleta que me he creado. El 711, los árabes invaden España. Nos vamos a encontrar otra conjunción Saturno y Plutón, ya veréis. Entonces ampliamos y mirad, 710, 711, la invasión de los árabes en España. Siguiente momento, que es muy interesante, este sí que es muy interesante, es el cisma entre la Iglesia de Oriente y Occidente. Es una oposición Saturno y Plutón en el año 832. Es muy interesante este momento, ¿por qué? En primer lugar, porque está Neptuno en cuadratura a ambos. Si incluimos Neptuno-Plutón en el ciclo, le decimos calcular, veis como en todo el proceso Neptuno está en cuadratura con Plutón. Neptuno es un planeta con mucha influencia en la religión. Y es muy interesante porque aparte del cisma entre la Iglesia de Oriente y Occidente, se cree en arqueología que el periodo clásico maya
tuvo un momento de decadencia muy fuerte en los primeros años de 1830. O sea, coincide perfectamente, porque la caída del Imperio Maya fue debida a una pérdida de fe en sus sacerdotes debido a una gran sequía que hubo y mucha hambruna. Así es más o menos lo que los antropólogos no, arqueólogos consideran últimamente. Entonces, si damos un doble clic y vemos el gráfico, vamos a observar que es muy preciso el proceso, ¿eh? Si veis, vamos a poner solamente los planetas en tránsito, que hagan tránsito entre sí, ¿eh?, para que no nos metan al Sol, la Luna y los planetas rápidos, y veis cómo Neptuno está cuadrando a Plutón y a Saturno. La cuadratura Neptuno-Plutón es muy interesante ver cómo en este momento hubo una crisis religiosa a nivel mundial, casi podríamos decir, porque se dio en el Imperio Maya, en América, y se dio en todo lo que es Europa y Asia Menor, o sea, Oriente Medio, etcétera, ¿no? El cisma entre la Iglesia de Oriente y Occidente. Es tremendamente interesante este momento. Bueno, vamos a continuar. Ponemos mundial, Saturno-Plutón, y vamos a ver el siguiente momento que tengo aquí grabado ya para hacerlo rápidamente. Entonces hacemos clic y tenemos en el 1066 la batalla famosa de Hastings en Inglaterra, que fue en realidad el nacimiento de la Inglaterra actual. Ampliamos, año 1066, y nos encontramos que estamos en plena oposición Saturno y Plutón igual. Vamos a buscar otro momento, la primera cruzada. La primera cruzada se produce en el 1095, hay una llamada de un papa, no me acuerdo ahora exactamente cuál, llama a los fieles a hacer una cruzada a Tierra Santa, y alrededor de 1998-99 es cuando llegan a Tierra Santa. O sea, en el 95 no había realmente un conflicto muy grande, pero cuando llegan a Tierra Santa, cuando se producen las batallas, es cuando la primera cruzada podríamos decir que se realizó, no cuando el llamamiento del Papa, sino cuando se produce el hecho, ¿no? Y aquí tenemos que está en plena oposición Saturno y Plutón. La mayoría de las cruzadas, realmente solamente hay una o dos que no están muy claras, que tengo que estudiarlas más a fondo porque no parecen coincidir realmente, pero las otras 6 de las 8 que hubo está muy claro. O sea, siempre es un proceso, está en medio de un proceso Saturno y Plutón a 0 grados, 90 o 180. Otro momento interesante es la peste negra que arrasó Europa entre 1347 y 1351, que también es precisa una conjunción Saturno y Plutón. Realmente la parte más fuerte de la epidemia se da entre el 349 y el 351. Si vais a internet lo podréis verificar. Ponéis peste negra 1350 y ya veréis cómo estaba en pleno, en su momento más maligno, por decirlo así. Otro momento que tenemos por aquí es la Revolución Norteamericana. El 4 de julio famoso de 1776 se hace la proclamación de independencia, y durante los años siguientes hay todo un conflicto muy fuerte con Inglaterra en Estados Unidos, ¿no? Está en plena cuadratura Saturno y Plutón. Luego tenemos otro momento interesante que es la época de la guillotina en Francia. La Revolución Francesa se crea en 1789 con una configuración muy armónica y es todo muy bonito, libertad, fraternidad, igualdad, pero en 1794 es cuando todo esto degenera en una época de caza de brujas, de guillotina, crímenes, muy acusada. Y si os fijáis, es una cuadratura también Saturno y Plutón muy clara. No se produce Saturno y Plutón cuando sucede la Revolución Francesa, que es una revolución muy positiva en cierto modo, pero cuando la revolución se convierte en algo muy negativo, sí hay un proceso Saturno y Plutón en medio. Luego tenemos la Revolución Latinoamericana de 1810 con Bolívar y San Martín. Ampliamos el proceso, estamos otra vez en plena cuadratura Saturno y Plutón. Si os fijáis, es todo un proceso Saturno y Plutón. Luego, en el siglo XIX no he encontrado definición de crisis económicas muy clara. Solamente hay 2 o 3 que más o menos describen los historiadores como bastante general y mundial, ¿no? Una de ellas es 1843. Parece ser que hubo una crisis económica a nivel mundial. Nos volvemos a encontrar en un periodo Saturno y Plutón preciso. ¿Cuándo era? 1849 o 1843. He ampliado el momento equivocado. He ampliado este y es este. Ampliamos
parece ser que está reconocido como una crisis mundial general, y también una cuadratura, plena cuadratura Saturno y Plutón. Además, esto es muy curioso porque las cuadraturas que terminan el ciclo, o sea, digamos que el ciclo empieza en las conjunciones, que estará más para allá la siguiente conjunción y mucho más para allá la anterior, ¿no? Hacen una cuadratura primera, o sea, llegan a los 90 grados, primero están juntos, luego llegan a los 90 grados, luego llegan a los 180 grados, y parece ser que las más nocivas son realmente las últimas. Las últimas cuadraturas del ciclo parece ser que dan los periodos más conflictivos. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, fue una segunda cuadratura de ciclo, la Revolución Norteamericana también, la Revolución Latinoamericana también. Hay bastantes ejemplos sobre esto, que es bastante interesante. Bueno, vamos a continuar. Otro momento de crisis económica en el siglo XIX, que parece ser reconocido por los historiadores como muy genérico, es 1858, que fue cuando por lo visto Marx escribió alguno de sus libros famosos o algo así. También es una plena cuadratura de Saturno y Plutón. Hay otro momento, una gran hambruna mundial en 1876-79, que aquí no es Saturno y Plutón, aquí es Urano-Plutón. Aquí hay un proceso que no es tan claro de Saturno y Plutón, que por falta de tiempo en el vídeo mejor lo vamos a dejar. Pero mirar esa fecha, entre 1876 y 1879, ya veréis como Plutón está en cuadratura con Urano, me parece, bueno, oposición, y es un momento también crítico, aunque no tan definido como Saturno y Plutón. O sea, no solamente en el cielo están Saturno y Plutón, hay muchos más planetas, aunque parece ser que el ciclo de Saturno y Plutón es el más fuerte, el que tiene más potencia, ¿no? En 1890 parece ser que hay una gran crisis también reconocida, que es cuando cae el Kaiser. La Bismarck, es cuando cae Bismarck, que es en 1890, ampliamos, estamos otra vez en pleno proceso de Saturno y Plutón. O sea, es claro. El siguiente momento conflictivo que tengo yo aquí guardado es la guerra de Cuba y Filipinas, que es otro momento también de tensión mundial, una guerra mundial un poco a nivel siglo pasado. Es una oposición exacta entre los dos planetas. 1898, 1899. En realidad, lo del Maine y todo el jaleo fue al finales del 98. Me parece recordar. No estoy seguro, pero me parece recordar que por ahí. Bueno, he buscado de todas maneras también algún momento de paz, de armonía y que no hubiera mayores conflictos en el mundo. La verdad es que buscando en la historia antigua es bastante difícil encontrar un momento de paz, ¿no? Hemos buscado momentos de revolución intensa, pero así un momento de paz declarada y muy clara. Si alguno conocéis históricamente un momento de este tipo, os lo agradecería que me lo indicarais. Yo el que he encontrado más característico es el Tratado de Tordesillas, ¿no?, entre España y Portugal, en el cual se unen junto con el Papa, se reparten el mundo, es un momento de expansión económica debido al descubrimiento de América, y es un momento de acuerdos, o sea, España y Portugal se reparten, llegan a un acuerdo y todo muy perfecto. Ponemos este momento y vamos a ver cómo aquí, curiosamente, no estamos en uno de los momentos verde cian, que son conflictivos, en este gráfico, los colores son personalizables para cada uno, sino que nos encontramos precisamente en lo que en el siglo XX también vimos que eran los momentos de armonía y de acuerdos, ¿no?, y de expansión económica. En 1994 estamos en plenos 120 grados entre Saturno y Plutón. Es un momento muy armónico. Entonces, no puede ser tanta casualidad. Ya os digo, yo no digo que creáis en la astrología los que no crean, ¿no?, sino hay que reconocer que hay muchas casualidades que están denotando que quizás alguna influencia tengan los planetas. Vamos a dejar de lado la parte mística, en la cual yo también tengo mis dudas en algunos aspectos. Vamos a dejar de lado muchas teorías astrológicas en las cuales no creo, que se han inventado por ahí, yo pienso, pero sí vamos a ver que cada vez que parece haber bastante relación entre posiciones angulares de planetas con momentos históricos. Esto es casi, para mi opinión, casi no se puede negar, O sea, los planetas no se barajan, esto no es el tarot. Yo barajo y mira, pues mira, me han salido en tal sitio, qué casualidad, qué bonito me han quedado. No, los planetas no se barajan, señores. O sea, los planetas están en una posición fija muy bien determinada. Además, estos cálculos están hechos con las efemérides de la NASA, o sea, son tremendamente precisos. Bueno, vamos a examinar otro ciclo muy interesante, que es el de las conjunciones Saturno, Urano y Neptuno. Voy a ello, voy a quitar este vídeo y voy a iniciar otro. Bueno, vamos a mirar este ciclo que os digo de Saturno con Urano, Saturno con Neptuno. Es un ciclo al cual le podemos poner fácilmente 180 grados, 192,
182, 182 o 180, 190 grados, 180 días de intervalo, porque es un ciclo bastante lento, son planetas bastante lentos. Y bueno, aunque está Saturno también por en medio, o sea, tan lento no es, pero nos permite esto. Y vamos a poner el año 1 como inicio. Vamos a poner el año 1 como inicio. Entonces cada píxel va a ser medio año aproximadamente, 180 días. Le decimos calcular. Y así vais a ver también un poco la potencia de esta ventana de ciclos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues que tenemos casi un periodo de 400 años en el ancho del monitor. Cuando estén las dos líneas juntas, querrá decir que los dos planetas están juntos. O que los tres planetas están juntos. O sea, no hace falta que pongamos Saturno-Urano, Saturno-Neptuno y Urano-Neptuno. Con Saturno-Urano y Saturno-Neptuno ya podemos ver el ciclo de los tres planetas. O sea, cuando Saturno esté junto a Urano y a la vez esté junto a Neptuno, querrá decir que Urano estarán también juntos, Urano y Neptuno juntos. Si os fijáis, desde el año 1 hasta el año 390 y algo, no hay ninguna conjunción muy precisa. Aquí están más o menos juntos, pero no están juntos, O sea, están bastante separados. Entonces vamos a continuar para adelante. Y aquí sí nos los encontramos juntos. Vale, vamos a ampliar. Y ahí sí que se juntan más o menos los tres planetas. Bueno, os voy a poner un poco en antecedentes de por qué os quiero poner este ciclo. Este ciclo es tremendamente interesante, es fascinante. Este ciclo nunca define un hecho en particular muy preciso, pero sí define un cambio social, un cambio en la evolución de la sociedad, de la civilización, del planeta entero. O sea, tenemos aquí en el 445 un momento en el cual se ponen juntos y si nos fijamos está muy cerca de la caída del Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano ya aquí entra en una fase de destrucción, en cierto modo, ¿no? Vamos para atrás y vamos a buscar la siguiente conjunción entre los tres. La siguiente conjunción entre los tres, vamos a ver cuándo nos la encontramos. Se me ha ido, un momento, perdón. Aquí empezamos en el 393. Aquí tenemos, bueno, es que estaba en el gráfico, parece ser, anterior. Aquí tenemos la del 445-46, que está muy cerca de la caída del Imperio Romano. Y aquí tenemos una muy precisa, muy exacta, si os fijáis, ¿veis? Ahí están los tres juntitos. Ahí están los tres planetas muy juntos, muy juntos. Se da justo un poquito después de la creación del Islam. El Islam se crea en el 622 y de alguna manera el proceso aquí se desarrolla, ¿no? Vamos a darle un doble clic y vamos a ver el gráfico. Vamos a poner solo tránsitos y aspectos entre los tránsitos entre sí. Aquí tenemos la triple conjunción Saturno-Urano-Neptuno. Cuando lo del Islam, vamos a ponerlos en animación. En el 622 tenemos Saturno cuadrando a Plutón. Vamos a tirar para adelante. Aquí está, Saturno cuadrando a Plutón. Y luego, un poquito después, se crea el proceso de Urano, Neptuno, Saturno. Es tremendamente interesante porque Neptuno tiene mucho que ver con las religiones. Bueno, vamos a seguir con ello. Entonces, Saturno-Urano, Saturno-Neptuno, y le vamos a decir que empiece en el 622, está bien. Vamos a buscar la siguiente conjunción. Bueno, no, perdón, hay que poner mundial, Saturno-Urano, Saturno-Neptuno y 180 días de diferencia. 59, 60, 70 o 180. Decimos que calcule y vamos a buscar la siguiente conjunción entre los tres planetas. ¿Cuándo estuvieron juntos la siguiente vez? Aquí vemos que desde el 626-25 no vuelven a estar juntos realmente nunca. Vamos a seguir para adelante y aquí vuelven a estar juntos, si os fijáis. Ampliamos y aquí tenemos la siguiente conjunción. Si miramos en la historia, si buscamos en internet, veremos cómo nos comentan que a principios del siglo XIV, o sea, a principios de 1300, es cuando se empieza a dar un cambio en la sociedad medieval hacia el Renacimiento. Entonces vamos a continuar para adelante a ver cuándo fue la siguiente conjunción entre los dos. Tenemos la de 1300
Ahora ponemos otra vez para adelante y vemos que vuelven a estar en conjunción aquí, en este momento. O sea, vuelven a estar juntitos más o menos sobre 1486, 87, 89, un poquito antes del descubrimiento de América, que también se produce otro cambio en la sociedad. O sea, pasamos a la edad moderna, pasamos ya, de alguna manera, desde el descubrimiento de América, pasamos de la edad antigua, de la época medieval, a la edad moderna. Vamos a buscar la siguiente conjunción entre los tres. Entonces, vamos para adelante. Y vemos que por aquí nada, aquí no estuvieron en conjunción, aquí sí. ¿Qué nos encontramos aquí? Aquí se ponen juntos, muy, muy juntos realmente también. 1988-1989. Entonces vamos a ver, si observamos la caída del Imperio Romano, es un cambio, digamos, bastante general en el mundo, al menos en el mundo occidental. No conocemos mucho de la historia del mundo oriental, que será muy interesante. Yo intentaré profundizar en ello para encontrar similitudes de momentos, ¿no? Entonces tenemos que la caída del Imperio Romano está cerca de una de las conjunciones triples de Saturno, Urano y Neptuno, ¿no? La creación del Islam es la siguiente. Digamos que hay un periodo ahí de 200 años y el Islam también significa un cambio profundo en Occidente, en la sociedad. Luego el siguiente sucede justo cuando empieza a cambiar la sociedad, a salir de la época medieval. Pasan desde el 622 al 1306, pasan aproximadamente 700 años casi, sin que haya ninguna conjunción entre los tres y sin que realmente haya muchos cambios en la sociedad. La sociedad permanece en una época medieval. La siguiente conjunción entre los tres se da justo cuando el descubrimiento de América, un poquito antes, y tenemos otro cambio de la sociedad. Es cuando definitivamente sale de la época medieval y empieza el Renacimiento en sí. De alguna manera en el 1300 comienza un cambio, pero de alguna manera muy diluido y muy despacito. Y en el 1492, cuando se descubre América, el cambio ya se produce de una manera clara. Luego continúa un poco el mundo que se crea en ese final del siglo XV, hacia finales de 1490, se mantiene toda la estructura que había en ese mundo hasta 1988-89, en el cual el mundo entra en la globalización, cambia su estructura social. Es tremendamente interesante ese ciclo, es fascinante. Bueno, voy a describir algunas facetas más de esta ventana de ciclos, algunas facetas nuevas que va a tener Zodiac y ya termino el vídeo. Voy a cerrar este y voy a empezar otro. Bueno, antes vamos a examinar un poco más, una faceta más del ciclo Saturno-Urano-Neptuno que considero interesante. O sea, hemos estado viendo cómo cerca de la caída del Imperio Romano hay una conjunción entre los tres, cerca del nacimiento del Islam hay otra, cerca de la salida de la Edad Media hacia el Renacimiento hay otra, y cerca de la salida ya total de la Edad Media hacia la Edad Moderna existe otra, y justo en 1988-1989 tenemos la última que hemos conocido, que entramos en un proceso de globalización. El mundo ha cambiado también su estructura. Vamos a ver las anteriores a la caída del Imperio Romano. ¿Cuáles fueron? Le doy a calcular, ya lo tengo más o menos previsto. Y aquí las podemos ver. Mirad, tenemos una alrededor del 237-236 a.C. y otra bastante exacta alrededor del 57-55 a.C. Si nos fijamos, la decadencia de la Grecia antigua y el auge de la Roma moderna en aquellos tiempos se produce más o menos por esta época del 230 y algo, y Julio César llega al control de Roma alrededor del 49 a.C., me parece recordar, o por ahí. O sea, también parece definir procesos históricos de cambio de la estructura de la sociedad. O sea, el nombre de César, o sea, Roma antes era una Roma democrática y luego pasó a ser una Roma dictatorial con emperadores, ¿no? El nombre de César viene precisamente del apellido de Julio César, ¿no? Bueno, quería destacar este detalle solamente. Ahora vamos a ver, vamos a ver cómo funciona a nivel personal esta ventana de gráficos, de ciclos, ¿no? Para examinar la carta natal nos viene muy bien. Por ejemplo, podemos poner Urano con Venus. Le digo que calcule desde mi fecha de nacimiento y rápidamente puedo saber cuándo hicieron trígono Urano y Venus. Aquí están en trígono, aquí están en cuadratura, aquí están en sextil, aquí estarán en oposición.
Luego podemos ver Quirón, por ejemplo, Quirón con el ascendente. Quito Urano-Venus, le digo Quirón con el ascendente, que me calcule desde la hora de nacimiento. Mirar la órbita excéntrica que tiene Quirón, que es bastante curiosa. O podemos, Zodiac va a tener todo tipo de cálculos, o sea, el centro galáctico, Varuna, por ejemplo, que es un planeta que se ha descubierto hace poco, bueno, un planetoide en el cinturón de Kuiper, cerca de Plutón, y le digo que calcule desde nacimiento, y también puedo ver rápidamente cuando ha hecho aspectos con mi carta natal, ¿no? Con algún ítem de mi carta natal. En este caso lo he puesto con el ascendente, pero puede ser con cualquier otro. Toda esta ventana de gráficos quiero que observéis cómo nos permite ver muy fácilmente. Es mucho mejor que una ventana de búsquedas. Una ventana de búsquedas nos va a dar una serie de fechas claves, pero no vamos a ver el periodo desde arriba. O sea, esto nos permite ver el bosque, pero desde arriba, no los árboles que nos impiden ver. Es muy interesante esta faceta. Por ejemplo, en el caso de Urano con Venus, yo considero que los momentos emocionales más fuertes casi siempre los da Urano-Venus. Urano con Venus natal. Y es interesante meter a Júpiter también en el juego. Entonces le digo calcular desde la fecha de nacimiento, y aquí tengo los dos ciclos. La línea verde es el ciclo de Júpiter con Venus, Júpiter en tránsito en aspecto con Venus, y la línea roja es la de Urano en tránsito en aspecto con Venus. Y me ha permitido verificar un montón de situaciones, ¿no? A este momento es muy importante, ¿no? Aquí hay un sextil, si os fijáis la línea verde está en la línea de los 60 grados, hay un sextil de Júpiter con mi Venus y un trígono de Urano con mi Venus. Fue realmente un momento muy destacado. Y curiosamente el siguiente sextil, que es este, también fue destacado. Entonces es una ventana que nos permite cantidad de flexibilidad. Si le damos un doble clic nos vamos a la fecha. Va a ser posible hacerlo con los tránsitos, con las progresiones a nivel astrología mundial, con direcciones primarias, que también va a llevar el programa. Todos los planetas que haya, incluso en el futuro, van a poder ser utilizados, porque vais a poder bajar desde internet los archivos que permiten su cálculo, y si descubren dentro de 6 meses un planeta muy grande cerca de Plutón, pues también lo podréis calcular. También estrellas fijas, etcétera, ¿no? La he dejado muy flexible. Y luego hay muchas facetas por aquí que son más complejas de explicar, y no es la cuestión en este vídeo. Bueno, quería explicaros también un poquito de mundial de estos últimos meses. Vamos a ver, quiero ver el ciclo de Júpiter con Plutón, que es muy interesante. Yo os he comentado Júpiter con Plutón, calculado desde la fecha de nacimiento mía, para que pueda definir el proceso. 2002, por aquí. Esto es lo que yo quiero ver. Aquí está. No sé si recordaréis que yo os puse un email aproximadamente en septiembre del año pasado, diciendo que probablemente la economía entre octubre y diciembre subiría bastante, la macroeconomía, ¿no? Y las bolsas subieron un 20%. Es el efecto de Júpiter con Plutón. Luego también os comenté hace meses que a finales de junio del 2003 habría un repunte también de las bolsas y de la macroeconomía, y era este trígono que se repite otra vez aquí. O sea, estos fueron los momentos de trígono de Júpiter con Plutón, y coincidió precisamente con subidas fuertes en la bolsa, subidas bastante fuertes. Se ha mantenido bastante este trígono, pero porque hay otro aspecto, que es el de Saturno con Urano, que ha estado funcionando al mismo tiempo. Si os fijáis, también en junio Saturno con Urano estaba muy efectivo. Entonces esto ha reforzado mucho el efecto de estos dos en la macroeconomía. Plutón, para mi opinión, tiene mucho que ver con la macroeconomía, ¿no? Luego, ¿qué más os quisiera poner? Bueno, de la ventana de ciclos nada más. Nos vamos a salir de ella. Vamos a ver un poquito astrología mundial de este último mes, 2 meses. Nos vamos para atrás unos días. 6 de agosto, 16, 26 y un día más. ¿Os acordáis que por febrero yo os comenté que la meteorología iría muy agitada alrededor de esta fecha, del 27 de agosto, por esta configuración tan curiosa, ¿no? El Sol, la Luna, Júpiter y Venus en un lado, juntitos, en oposición a Marte y Urano. Y se ha comprobado, también os indiqué, si recordáis, en febrero de este año, que probablemente habría huracanes fuertes. Aquí intercalo un pequeño silencio porque estoy un poco resfriado, perdonar. Habría huracanes fuertes y terremotos probablemente. Ha habido 2 o 3 terremotos. Hubo uno muy fuerte en la Antártida. Lo que pasa es que como no era una zona muy poblada, no se tocó, ¿no? En la siguiente vez que la meteorología se volverá a agitar bastante será cuando el Sol pase a este lado, que será en marzo, a principios de marzo del año que viene.
y esté en oposición a Júpiter y también haya una luna llena o una luna nueva. Pero va a ser más suave, ¿eh? O sea, si os fijáis, el verano pasado hubo unas inundaciones que hacía 50 años que no sucedían en Europa, y en este año la meteorología también ha sido bastante agitada, ¿eh? La ola de calor, los incendios, apagones, accidentes. Accidentes tiene mucho que ver Marte-Urano, pero desde el verano pasado y en este verano y también en febrero, que hubo también inundaciones muy fuertes, porque también fue la oposición del Sol con Júpiter en febrero de este año, ha sido porque Urano y Neptuno han estado más o menos en el juego, pero ya para la posición de marzo del año que viene, ya cuando el Sol haga oposición a Júpiter y la Luna entre en el juego, ya Urano y Neptuno estarán separados, por lo tanto ya no habrá unas condiciones, o sea, habrá una meteorología más fuerte, pero ya no será tan destacado, ¿eh? Ya no habrá algo tan fuera de serie como sobre todo fueron las inundaciones del año pasado en el verano, ¿eh? Bueno, otra cosa que os quería también hacer un pequeño repaso de las novedades que va a haber en esta nueva versión. Bueno, va a haber todo tipo de cálculos de todo tipo de planetas, incluso planetas que surjan en un futuro también se podrán calcular, porque se podrá bajar desde internet el archivo que permite su cálculo, que da los datos. Estará incluido el centro galáctico, Quasar, Varuna, Ixión, estrellas fijas, Lilith, en realidad casi todo. Habrá revoluciones solares, revoluciones lunares, revoluciones de todo tipo, y también habrá direcciones primarias. Estará incluido todo. A ver, ¿qué más cosas? En la animación en tiempo habrá mejorado mucho, porque, por ejemplo, vamos a avanzar. Habrá un listado de las fechas que se han calculado, habrá un menú para cambiar la fecha directamente o para seleccionar una localidad diferente. Mediante esta lista se podrá seleccionar el intervalo de la animación, que ya sabéis que yo considero la animación en tiempo casi de lo mejor que... Bueno, es lo mejor que tenía Zodiac hasta ahora, hasta la versión que tiene mucha gente, pero que en realidad lo mejor va a ser la beta de ciclos, ¿no? Esta beta de ciclos es impresionante la capacidad que da para investigar, para conocer rápidamente, ¿no? Se me ha olvidado comentar que también estará el programa Celestia. El programa Celestia, vamos a ver si os lo enseño en un momento. Vamos a ver, lo tengo por aquí, que arranque rápidamente. Es un simulador espacial, es un simulador del espacio. Podemos acercarnos, alejarnos, ver las órbitas, girar. Es un simulador excelente, es una maravilla, ¿no? ¿Veis? Nos enseña dónde está todo, etcétera. Bueno, eso en cuanto a Celestia. Vamos a ver qué más facetas. Habrá astrocartografía. La astrocartografía tarda bastante en calcularla, o sea, voy a cerrar este vídeo y os abro ya con la ventana de astrocartografía puesta. Bueno, aquí ya tenemos el gráfico astrocartográfico. También podremos relocar directamente en este gráfico, por ejemplo, cómo sería mi carta relocándola aquí mismo, por ejemplo. Se le da un doble clic y ya saldrá la carta relocada. También se podrá relocar mediante este botón. Bueno, ahí es que estamos en mundial, pero bueno, perfecto, mediante este botón, por ejemplo, cómo sería la carta en esta localidad de Mozambique. Pues le damos a OK y ahí la tenemos. Vaya. Vamos a dar a cancelar. Y otra de las facetas importantísimas que tendrá el nuevo Zodiac será salvar los gráficos de una forma muy sencilla. Por ejemplo, se le dice salvar gráfico y ya nos salvará el gráfico, y lo importante es que podremos subirlo a una web de Zodiac. O sea, yo lo que quiero hacer es que no tengáis que aprender cómo se suben los gráficos a la web, pagar un hosting para tenerlo, para poder subirlo, etcétera. Será directamente a una web del programa, como este ejemplo. Le vamos a dar subir a Zodiac Web y el propio programa arrancará un programa de FTP y subirá a la web de Zodiac el gráfico.
o el reporte, también subirá los reportes. Así lo podéis enviar luego por email, para poderlo poner en listas, ¿no? Yo siempre me he quejado de que en listas es todo, porque claro, estaba la posición en tal sitio y es un lío, ¿no? O sea, en las listas es siempre un texto, sol, cuadratura con urbano, tal, tú me vale. No, una imagen vale más que 1000 palabras. Lo ideal es que subirlo a una web y enviar un link, un enlace a ese gráfico o al reporte, a las listas de astrología o a donde se quiera, ¿no? El programa, una vez lo ha subido a la web, nos abre el Internet Explorer, y como veis ya está el gráfico subido a la web de Zodiac, ¿no? Astrology, www.com, etcétera. Ok, también podrá subirse los reportes, enviar por email el link, enviar el gráfico incluso como archivo adjunto, etcétera, ¿no? Esa es otra de las facetas que habrá así novedosas. Bueno, habrá sideral, tropical, por ejemplo mi carta en sideral, ¿veis? Ya sale ascendente Leo, ya tengo Sol en Cáncer. Mi carta en tropical, yo no creo en ello, pero bueno, habrá que ponerlo. Vamos a ver y qué más os diría yo de las novedades. Bueno, una ventana de búsquedas, evidentemente, búsquedas de posiciones planetarias, aunque en realidad para búsquedas yo considero mucho mejor la ventana de ciclos, ¿no? La ventana de ciclos es lo mejor que va a haber. Búsqueda de cartas, o sea, vais a tener aproximadamente 62.000 datos de cartas natales, de cartas de ciudades, de países, etcétera. Algunas más fiables que otros los datos, ya hay un campo que se le llama fiabilidad. Vamos a ver un ejemplo. Y pues por ejemplo buscar Franklin, de Benjamin Franklin. Le damos nombre y apellido, le decimos buscar, y aquí ya nos ha encontrado todos los Franklin que hay. Seleccionamos uno, le decimos añadir a Zodiac, calcular, y ya tenemos la carta de Benjamin Franklin calculada. De acuerdo. Vamos a ver, astrocartografía ya la hemos visto, pero no hemos visto el índice de concentración planetaria. Un segundo, apago el vídeo y abro con él. Bueno, el índice de concentración planetaria surge de la ventana de astrocartografía. ¿Veis? Índice de concentración planetaria. Es interesante, o sea, ¿cuándo han estado los planetas muy concentrados, ¿no? ¿En qué momento, no? Son índices, son accesorios un poco de la ventana. Otra cosa que me gustaría que vierais es los reportes en formato página web. Vamos a verlo. Nos termina abriendo el reporte en una página web muy completa con diferentes opciones, datos. A la hora de imprimir, si le damos a vista preliminar, podemos verificar cómo nos cambia los colores directamente para que la impresión no gaste tinta. Vamos a aumentarlo al 100%. Habrá todo tipo de datos, de declinación, ascendencia recta, datos al segundo. Yo incluyo en Zodiac, en esta versión, datos al segundo. Y bueno, pues en realidad ya hemos hecho un repaso un poco a todo lo novedoso, ¿no? En cierto modo. Habrá textos de interpretación más completos porque se va a incluir textos de Marisol González Sterling, probablemente, que es una famosa astróloga y que ha escrito muchos libros. Ya tengo todo hablado con ella, además nos conocemos desde hace ya tiempo y me simpatiza mucho a mí ella. Y bueno, pues nada más. Bueno, ya sabéis, de alguna manera tengo que decirlo, que todo el que tenga Zodiac, antes de que salga esta nueva versión, que yo creo que antes de fin de año si la termino, espero poderla terminar a lo mejor en el mes que viene, ojalá, pero siempre surge algún retraso de última hora porque programar es tremendamente complicado, o sea, no es como un libro que te puede saltar un capítulo, aquí tiene que estar todo a la perfección encajado, si no, no se puede sacar el programa, ¿no? En cierto modo, ¿no? Y eso es lo que me ha hecho retrasarme mucho, ¿no? Aparte de mucha investigación, la ventana de ciclos, muchas ideas que he tenido, que he querido realizar, ¿no? Pues eso, lo que os quería decir, ¿no? Todo el que tenga Zodiac, todo el que haya comprado Zodiac antes de que salga esta nueva actualización, tendrá las actualizaciones futuras siempre gratis. El que lo compre después, yo ya no podré dar esa oferta porque ya lo pienso sacar en tiendas. Tengo ya hablado con una distribuidora para que incluso me lo pongan en Latinoamérica y en Estados Unidos,
y entonces yo ya ahí pues no podré decir como ahora, ¿no?, que yo tengo una serie de clientes ya míos que me han comprado el programa y que yo les tengo apalabrado esa condición, ¿no?, de actualizaciones gratuitas, y no puedo fallar a ello, ¿no? Entonces la distribuidora eso me lo respeta, pero a partir de que ya salga el programa junto con ella no va a poder ser, ¿no? Ya tendrá la persona que lo adquiera, tendrá que pagar las actualizaciones futuras, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, os lo recomiendo comprar antes de, de que salga la nueva versión, ¿no? Pues realmente es un programa que me ha llevado mucho trabajo, muchos años, ¿no?, y al que pienso dedicarme. O sea, mi idea es conseguir vender bastante para poder contratar 4 o 5 personas y entonces hacer maravillas realmente, ¿no? Sobre todo con la potencia de cálculo que hay, maravillas. Otra cosa que va a ir en el reporte, esto es muy importante, es un reporte de fechas clave, ¿no? Para mi opinión hay ciertos tránsitos muy importantes, muy fuertes, ¿no? Y luego tengo una función que me calcula la fuerza de cada ángulo, ¿eh? O sea, cuál es ese ángulo. Por ejemplo, en mi carta los ángulos entre 5 y 10 de Sagitario, 5 y 10 de Piscis, 5 y 10 de Géminis y 5 y 10 de Virgo son los ángulos más tensos, ¿no? Son los ángulos que chocan con Marte, chocan con Plutón, son ángulos muy tensos. Entonces, cada vez que un planeta interacciona con esos ángulos, uno de los planetas lentos, me fastidia, ¿no? Por lo tanto, también pienso hacer eso, un reporte de fechas claves en la vida de las personas, ¿no? A nivel emocional es los aspectos con Venus, pero buscar los que se juntan varios planetas, ¿no? Sobre todo Urano es tremendamente determinante para esto, según mi criterio, y es un intento de demostrar la astrología. Si un computador uno le pone una fecha de nacimiento y de repente nos saca una serie de fechas clave y parece que coincide realmente, ¿no?, hay un nivel de acierto bastante elevado, pues nadie podrá negar de que algo hay, ¿no? Porque las personas tienen una actitud muy compulsiva ante la astrología. Yo hay muchas cosas en las que no creo en todo el mundo astrológico, pero de que hay influencia planetaria, sí, eso estoy convencidísimo. No hay duda, ¿no? El mismo ciclo de Saturno y Plutón es clave, ¿no? En realidad todo lo que tenga un poco que ver con Plutón, porque Plutón es destrucción y transformación. Por ejemplo, Plutón con Saturno, Saturno tiene mucho que ver también con la seguridad, y cada vez que Plutón ataca a Saturno, de alguna manera destruye el concepto de seguridad. En una guerra se destruye, por ejemplo, si alguien tiene ahorrado, tiene su casa, que ha hecho, llega Plutón y lo destruye. Llega Plutón y destruye las bases de la seguridad de las personas. Cuando Plutón interacciona con Neptuno, pues por lo general hay una destrucción de un concepto religioso, quizás, ¿no?, místico, ¿no? Ya sabemos que Neptuno tiene mucho que ver con las facetas místicas del ser humano, ¿no? Bueno, pues para no alargar más el vídeo, lo dejamos aquí. Un saludo, espero que os haya agradado. A partir de ahora, cada vez que tenga que decir algo en mundial importante, probablemente lo haga en vídeo, porque me resulta mucho más cómodo. He descubierto cómo comprimirlo mucho. Y bueno, espero que os haya gustado la disertación un poco sobre astrología mundial, y que hayáis visto claro que el ciclo Saturno y Plutón es muy preciso, tremendamente preciso, y que es demasiada casualidad el que sea tan preciso. Bueno, un saludo, suerte, y cualquier cosa en mi web zodiacwin.com o astrology.com me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Un saludo, un abrazo, suerte.